Muy bien, 15:38 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo se nos va la hora, no? 15:38 ya, Gastón. Se va. Nos quedan 20 minutos para llegar a la hora 16 y estará comenzando un nuevo bloque, un nuevo segmento que se llama Actualidad con Propósito, que estará conduciendo Miriam, que aquí está con nosotros. La vamos a saludar. Miriam Vargas, bienvenida a la Argentina. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes, primero que nada a todos y... ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es? ¿Aquella? Ahí está la cámara. Ah, ok. Bien, estoy bien, tranquila. Un poco nerviosa, la verdad. Pero Ya estuviste en la radio con nosotros. Sí. Habías estado, no sé el qué... año pasado, en diciembre creo. En diciembre creo que estuve. Ajá. Y bueno, ¿te gusta el tema de la radio? ¿Viniste porque es de la iglesia? ¿Viniste porque sos muy amigo de Ceci Gastón? Porque ¿qué es lo que te motivó a decir que sí en un desafío de un segmento que es bastante profundo? Porque hablar de la actualidad y hablar de las cosas que nos relacionan a veces con las noticias, que nos relacionan como cristianos, digo yo, no debe ser fácil. Pero vos tomaste la decisión automáticamente de decir sí, voy, soy parte. Es un tema profundo, sí, pero creo que como cristianos debemos estar informados de lo que pasa en el mundo, más allá de lo que vemos a nuestro alrededor. Porque hay muchos cristianos que están alrededor de todo el mundo y es bueno estar informado de lo que otro cristiano está viviendo. Hace unos días leía la carta de Primera de Pedro, donde habla de que alrededor del mundo todos los cristianos, todos nuestros hermanos están sufriendo las mismas pruebas que nosotros sufrimos. Y muchas veces nos es de inspiración y de aliento escuchar lo que otros están pasando. Amén, amén. Espectacular. Le damos la bienvenida entonces a Miriam, que en un rato ya va a estar haciendo su segmento, que si Dios nos permite, más temprano que tarde, cuando tengamos nuestra Radio Gastón, va a ser un programa. Es lo que estábamos hablando. La Biblia nos anima a los cristianos a estar informados. Tenemos que estar preparados para explicar las razones de nuestra fe. El estar informados, en nuestra perspectiva, es conocer la verdad. ¿Cómo no amarte? Presenta Actualidad con Propósito. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y primero que nada decirle a Emma muchas gracias por darme este espacio, este lugar, donde como hoy decía es importante que podamos estar informados también de lo que pasa en el mundo. Y bueno, y este espacio es un espacio donde miramos lo que pasa en el mundo, pero desde un enfoque desde la fe. Y para empezar con la primera noticia, quiero empezar hablando de la persecución que están sufriendo los cristianos en diferentes países, especialmente en los países de Asia y de África. Ellos enfrentan una persecución muy fuerte por su fe. Las iglesias, por ejemplo, se tienen que reunir en secreto y muchos cristianos de esos lugares arriesgan su trabajo, arriesgan su vida, arriesgan su libertad, incluso porque muchos son privados de su libertad por el hecho simple de predicar o vivir su fe de una manera abierta, ¿no? Y entonces yo cuando armaba lo que estoy hablando, lo que vamos a hablar, me preguntaba el por qué debemos, un cristiano debe sentir vergüenza o ocultar lo que vive con Dios o cómo se siente. ¿Por qué nuestra fe causa un impacto tan grande en el mundo, no? ¿Por qué es un rechazo del mundo hacia nosotros, hacia los cristianos, hacia cómo vivimos, hacia lo que hacemos o lo que dejamos de hacer? Porque muchas veces, y me ha pasado de que muchas personas se sorprenden de mi manera de vivir o de si yo voy a ciertos lugares o no voy, o si consumo ciertas cosas o no las consumo. Y siempre es como, parecemos raros, ¿no?
Y yo me preguntaba eso, pero recordaba la prédica que el pastor dio hace unos días, donde hablaba sobre el amor hacia al mundo. Y él mencionó un versículo que quedó pendiente en mi cabeza, que es Juan 15:19, que dice, si fueras del mundo, el mundo los amaría, como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Esa es la razón tan clara, ¿no?, que vemos que por qué el mundo rechaza el cristianismo, es porque, como decían también los pastores, la pastora mencionó en una coordinación, que el cristiano va en contra de la corriente del mundo, va en contra de todo lo que este mundo dice que está bien o lo que en él se practica. Entonces el cristiano vive una vida diferente y es luz para un mundo de tinieblas. Y eso es lo que muchas veces causa ese rechazo al no nosotros adaptarnos a ese mundo. Y quiero mencionar un ataque, específicamente en un país, que sufrieron los hermanos en Nigeria. En las últimas semanas fueron ataques armados contra aldeas y comunidades cristianas. En el norte del país sucedió esto. Estos en algunos casos fueron grupos extremistas que atacaron pueblos en la madrugada, ocasionando muertes, secuestros y que muchas familias tengan que irse de su hogar. Entonces, las organizaciones cristianas están convocando a oración por la iglesia de Nigeria, donde muchas comunidades viven su fe en medio de la persecución. Esto es en muchos países sucede, pero en Nigeria últimamente se ha registrado casos donde matan a los cristianos. Hay bastantes muertes y es triste encontrarnos con esa realidad cuando nuestra normalidad parece que es algo tan lejano, pero que ellos lo viven día a día. Entonces vemos, hoy Emanuel decía que es una decisión seguir a Jesús. Y vemos en esos hermanos que seguir a Jesús sigue siendo una decisión valiente, porque aún en frente de la circunstancia que ellos saben que van a atravesar, porque para ninguno de ellos es algo ignorante el hecho que van a sufrir persecución, pero aún así se deciden por Cristo y es una decisión valiente. Y anoté un versículo que es Juan 16, versículo 33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa debe ser nuestra seguridad, en el sentido de vamos a sufrir esas cosas y los hermanos que están sufriendo esto, está siendo probada su fe, pero así como dice la palabra, su fe es probada y es hallada, no me gusta la palabra, ¿cómo es ese versículo? Que es hallada mucho más valiosa que el oro. La fe. La fe. Está en Pedro. Está en Pedro, exactamente. Sí, y que habla de justamente de la persecución que viven muchas iglesias. Y nada, ese es la primera noticia que tengo, pero hay que confiar en Dios y saber que el que nos llamó es fiel y que nos va a sostener hasta lo último. Amén, amén. Qué interesante y qué profundo, y podemos estar hablando sobre la persecución. Nosotros conocimos en nuestra iglesia, muchos misioneros. Sí. Que van a lugares donde es muy complicado predicar el evangelio. Pero viste que si vos citabas versículos bíblicos recién, y bueno, también la prédica que hace poco el pastor nos estuvo enseñando o nos estuvo dando, y la persecución, claro, comenzó prácticamente del principio. Sí, y en el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles fueron perseguidos, los discípulos fueron encarcelados, muchos cristianos fueron expulsados de ciudades, y bueno, muchos murieron por la fe. El caso de Esteban en la Biblia. Sí. Y un versículo en Juan, parece que todos están en Juan hoy. Sí, hoy ¿viste? sí. Juan 15:20 tengo yo. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dice la Biblia. Y bueno, nosotros acá no tenemos esas dificultades. Y a veces cómo nos cuesta congregarnos. ¿Qué mensaje también podemos sacar desde ahí, no? Sí,
muy bueno el versículo que citaba Miriam en Primera de Pedro, me estaba acordando, que el oro, aunque perecedero, se perfecciona con el fuego, que el fuego representa las pruebas. Así también la fe, mucho más preciosa que el oro, es perfeccionada por las pruebas. Bueno, estos hermanos que están en esas partes del mundo, su fe es probada con su vida. Sí. Ellos dan su vida por el Evangelio. La cortina que teníamos, He decidido a Cristo, el año pasado, era un testimonio cantado sobre un hombre que declaró estas palabras antes de ser asesinado. Sí. Le dijeron que negara a Cristo, él dijo estas palabras, que la cruz está delante de él y él ha decidido seguir a Cristo. Y murió con estas palabras. Años después, estas palabras se transformaron en una canción, en una alabanza, en un himno, se puede decir. Y ahí la cantamos, He decidido seguir a Cristo. Entonces, hoy acá en Corrientes Capital o en Argentina y en Latinoamérica, quizá no haya esta persecución física en donde asesinan a los cristianos, le prohíben predicar el Evangelio, lo encarcelan, etcétera, como esos cristianos de antes, y también los que están en Asia, por esa parte del mundo. Pero tenemos otra clase de persecuciones aquí y nuestras propias pruebas, nuestras propias, aquello que tenemos que enfrentar. Pero, por supuesto, no se compara con dar tu vida, porque tenés que ser valiente para decir, he decidido seguir a Cristo y doy mi vida por el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Hoy es viernes de valientes porque sí se viene una tormenta, estoy viendo por los ventanales de la radio. Aldo se está agarrando la cabeza, nos trajo el piloto. Estamos, una vez Gastón gritó, un tornado, un tornado. No te imaginás cómo salimos todos de acá y era un vientito que vino. Era un viento. Bueno, a ver la cortina de actualidad con propósito. Estamos pasándote las noticias, buenas, malas, noticias que tienen que ver con el mundo, pero también que nos afectan a nosotros los cristianos. Y bueno, Miriam es la encargada de este segmento y la dejamos continuar. A ver, ¿cómo sigue esto? Continuando. A pesar de la persecución, a pesar de lo que está pasando en el mundo, uno diría la iglesia no está creciendo, pero en realidad la iglesia sigue creciendo. Siguen manteniéndose firme, hay organizaciones que señalan un crecimiento en lo que es el cristianismo. Los cristianos continúan reuniéndose, continúan sirviendo y compartiendo su fe, incluso en contextos difíciles. También muchas iglesias están apostando a lo que es el trabajo social, están ayudando a familias vulnerables y promoviendo valores de fe, valores de esperanza y reconciliación. Esto nos recuerda, y esto escribí más personalmente, de quién es el que sostiene la iglesia. Porque si fuera una obra humana, ya hace tiempo se habría apagado, se habría caído, pero la iglesia es de Dios y quien la sustenta es Él, y por eso se mantiene firme. Por eso sigue creciendo, porque en Hechos dice que Dios añadía día a día los que iban a ser salvos. Y es así, actualmente es así, Dios añade a las personas que van a ser salvos. Él añade a las personas a la iglesia. Y también vemos, a partir de esto, vemos el cumplimiento de su palabra, que en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es hermoso ver cómo, habiendo tantas cosas en este mundo, ¿no? Tantas distracciones, hay personas que siguen apostando por su fe, siguen decidiéndose por Cristo nuevamente y siguen acercándose a Dios. Hay personas que siguen entregando su vida a Dios y que la iglesia continúa creciendo. Amén, amén. Esa es como la buena noticia, ¿no? Sí, es la buena noticia. Y bueno, hoy tenemos una cita justamente en la iglesia, Ibera 2180. Dios quiera que sea una nube pasajera nomás. ¿Vos qué decís, Gastón? Mira, vi el pronóstico. Ajá, ¿y qué dice? Dice que 7 de la tarde está todo tranquilo.
Y 7 y cuarto pero no. sí 5 y 6 de la tarde, un 50% de lluvia. Pará, me perdí. pasó? ¿A qué hora? Decime la hora de vuelta. 19 horas, Ah, 7 de la tarde. tranquiliza. Si eso es 7 de la tarde. 7 de la tarde. Ajá. Pero 17, 18 horas, 50% de O lluvia. sea que ahora... Ahora es la parte no más- pasa nada entonces. Bueno, nos quedamos tranquilos, confiamos en él. Una vez me dijeron así, media cuadra dicen. Me bañé. Bueno, comuníquense ustedes 3794-03-1476. La cortina de actualidad con propósito. Que nos tiene a todos preocupados o a todos pendientes de lo que va a pasar. Y es la guerra en Medio Oriente. Vemos que la tensión está en aumento al ver cómo entre Israel, entre Irán y Estados Unidos están continuamente atacándose, ¿no? Lo que genera una preocupación en toda la región, porque incluso ya hay países que no tienen nada que ver, que no están metidos, que ya fueron afectados. Y esto no solo afecta al mundo no cristiano, sino que al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque en esos países tan chiquitos que uno pensaría que el cristianismo no llegó, hay comunidades cristianas que están sufriendo a causa de esto. Ya vienen, por así decirlo, en una situación frágil, más con esta situación de la guerra. En países como Irak, y Siria y Líbano están nuestros hermanos que también están en medio de esto. También se reportó también escasez de alimentos, y dificultades para que llegue la ayuda humanitaria. Entonces es una situación muy difícil la que están viviendo, es una situación compleja. Y los líderes de cristianos y organizaciones llamaron a la oración y a la reconciliación. Más allá de eso, vemos que esto parece como una señal de lo que vemos en la Escritura, que Jesús nos advirtió sobre estas cosas. En Mateo 24, quiero leerles, del versículo 6 al 8. Perdón, no lo tengo escrito acá. Pero bueno, en ese versículo dice: y oiréis rumores de guerra, pero no os asustéis, porque es necesario que esto pase, pero no es aún el fin. Si bien es necesario que estas cosas pasen, es necesario, como la palabra lo indica, yo creo que como cristianos es una oportunidad para predicar el Evangelio, para acercarles la salvación, para que esa persona también reciba a Cristo y sea salva. No dejando que nuestro amor se enfríe, sino aún más en este tiempo que vivimos en un mundo preocupado y asustado, podamos de arder en amor hacia los demás, hacia los perdidos, llevando su mensaje de salvación y paz. En Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y nada, quería dejarles con ese aliento, o animarles a compartir el Evangelio, hablar de la verdadera paz que Jesús da, que no es una paz circunstancial, y a orar también por la iglesia perseguida, tanto los hermanos que están en Nigeria como en diferentes partes. También hay hermanos incluso en México y en Colombia que sufren persecución. No son países muy lejos de nosotros, pero están sufriendo persecución. Y también orar por esta guerra, ¿no?, que afecta a personas cristianas, pero también a almas que aún no conocen a Dios y almas que se están perdiendo sin Dios. Esas personas necesitan conocer a Dios, cada persona necesita conocer a Dios. Y es triste ver cómo cada día se van más personas sin conocer a Dios. Entonces animarles
invitarles a orar, a tomarse un tiempo, a orar por lo que está pasando, a orar por la paz, a orar por los hermanos, para que su fe sea fortalecida, para que no decaigan. Y más que nada eso es lo que quería hablarles y compartirles con ustedes.